Reporte 100. Le agradezco al doctor Gustavo Cruz Pacheco, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con nosotros esta mañana aquí en Reporte 100 para hablar de los modelos matemáticos y de COVID-19. Doctor Cruz, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Qué le dice esta fiebre? La fiebre que pues todos los días analizamos, vemos en varios medios de comunicación y en las conferencias de la Secretaría de Salud y en las conferencias estatales de salud. El 14 de abril había 5,399 enfermos. El 21, 9,501 contagios. El 28 de abril, 16,752. El 5 de mayo, 26,025. El 12 de mayo, 38,325. El 19 de mayo, 54,346 casos. Va hacia arriba, arriba esta gráfica. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué lectura le puede dar matemáticamente hablando? Bueno, desde un principio se advirtió que el número de casos iba a crecer exponencialmente. Eso es a lo que uno se refería. Este crecimiento que usted está describiendo es precisamente el crecimiento exponencial. Así es como se comporta una epidemia de esta naturaleza. Sí, hace unos días dijo el subsecretario Hugo López-Gatell que se había aplanado la curva. ¿Qué podemos entender por aplanar la curva? Y si esta gráfica es una gráfica cuya curva está aplanada. Sí, mire, es que el asunto es lo que se ha manejado a nivel internacional como aplanar la curva, es que la curva no sea ni tan alta ni el número de casos sea tan acelerado. Sí. Siempre va a haber, cuando hay el brote infeccioso, siempre va a haber esa subida exponencial. No hay forma de evitarla hasta donde vemos. Sí. ¿Sí? Incluso en algunos lugares como en Singapur, que fueron muy eficientes en evitar el brote infeccioso al principio, un mes después sí lo tuvieron. Sí. Entonces, se tiene esta subida exponencial, pero la exponencial que describe que la subida de los datos tiene un parámetro. Ese parámetro es el que se ha reducido. La subida sigue siendo exponencial, pero el parámetro que tiene dentro de la exponencial se ha reducido un poco. Y eso es lo que significa aplanar la curva. Sí. Algunas personas lo han malentendido y dicen que cómo va a estar aplanada la curva si no ven que sea horizontal, si no ven que sigue creciendo. No se refería a esto, se refiere a simplemente, si uno tiene, usted ha visto esta gráfica en forma de campana. Sí, claro. Entonces, si no hay medidas de distanciamiento, esta gráfica con forma de campana es más angosta y mucho más alta. Sí. Entonces, lo que significa aplanar la curva es que la gráfica sigue teniendo la forma de campana, pero que no sea tan alta y que sea más extensa en el tiempo. Esto con la finalidad de que los enfermos lleguen a los sistemas de salud en una forma menos acelerada y haya tiempo para atenderlos. Sí, es decir, doctor Gustavo Cruz Pacheco, si no si hubiera implementado en México el tema del distanciamiento social, el quedarse en casa, el distanciamiento, el parar actividades productivas, ¿la curva sería más vertical? Sí, exactamente, estaría bastante más empinada. Empinada, sí. Que es lo que se ha observado en lugares donde se tardaron mucho en poner las medidas sanitarias, como en Italia, en España, en Nueva York. Sí, es decir, de sopetón, como se dice coloquialmente, se hubiera ido para arriba. Exactamente, y ese es el gran problema porque en estos lugares se llegaron a colapsar los sistemas de salud. Entonces, sí, en México siguen creciendo el número de casos, de hecho se ve todavía una subida un tanto exponencial, en algún momento se va a desacelerar un poco, pero la subida no es tan abrupta como en estos otros lugares. Sí, ahora la curva de las muertes se ve un poco más estable. La curva de las muertes se ve un poco más horizontal que la curva de los contagios. ¿Esto se debe a qué situación? A que, bueno, primero, muchos de los contagios, aun cuando la gente queda infectada, ni siquiera se da cuenta de que está infectada.
Sí. Hay una gran proporción de asintomáticos. Que esto tiene el problema de que esta gente pues anda infectando sin darse cuenta de que está infectado, ¿no? Pero tiene la ventaja de que, bueno, toda esta gente, aun cuando está infectada e infectando, pues no requiere de los servicios médicos. Entonces, desde luego, por eso es que la curva de la gente que llega y tiene que ser hospitalizada es bastante más pequeña, y la curva de los decesos pues es todavía más pequeña, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina usted del modelo Centinela, Gustavo Cruz Pacheco, de este modelo que ha implementado en México y que ha defendido con los dientes y con mucha ferocidad la Secretaría de Salud y las autoridades locales de salud como un mecanismo que ha sido más efectivo que en otros países? Pero ¿cuál es su opinión científica sobre el modelo Centinela? Mire, el modelo de Centinela es un modelo de muestreo. En un país tan grande como este, con una economía pues bastante más pequeña, creo que era difícil medir masivamente, como por ejemplo se hizo en Corea del Sur. Sí. Corea del Sur es una sociedad bastante más rica y es más pequeña. Entonces, en un país con 120 millones de habitantes, probablemente no está tan mal hacer un muestreo en lugar de medir el todo. A eso hay que agregar que en todo el mundo ha habido un subregistro. ¿Sí? Incluso en Corea del Sur hay un subregistro. Entonces, el modelo Centinela, mire, probablemente sí hubiese sido mejor medir todo, pero si no se tienen los recursos, si esos recursos se podían mejor invertir en otra cosa, pues bueno, el modelo Centinela tiene la desventaja que hay que calcular los factores por los cuales multiplicar para obtener una estimación más acertada del número de infectados, pero en realidad insisto en que en todo el mundo ha habido un subregistro. ¿Sí? En esta epidemia es tan grande que ningún sistema de salud en el mundo es capaz de medirlo todo. ¿Sí? Entonces, el modelo Centinela tiene sus desventajas, como tienen sus desventajas muchas otras formas de medir. Creo que la gente no se ha dado cuenta de estas desventajas que presentan las formas de medición de todos los países del mundo. Y la gente tiende a pensar que solo en este país tenemos estas desventajas, y eso no es cierto, es en todo el mundo que se tiene una subvaluación del número de infectados. Es decir, en ninguna parte del mundo hay cifras exactas, precisas del número de contagiados. En ninguno. Sí. En todas partes hay una subvaluación. Incluso en los lugares donde donde han hecho por millones de pruebas, también en estos lugares hay subvaluación. Sí. Luego también se dice hay que multiplicar el número de contagios por 3, por 4, por 8, por 20, por 50. ¿Por cuánto sí hay que multiplicarlo? Mire, para todos estos inferir factores tienen cierto lugar. Lo que pasa es que alguna de las gentes que han sacado los factores más grandes, hay una confusión con respecto a qué representan. Cuando la Secretaría de Salud decía que el factor era 8, no se refería a que ese factor daría todos los infectados. Se refería simplemente a que multiplicando por 8 se obtenía el número de infectados si se hubiesen hecho todas las pruebas que se hicieron en los países industrializados. Sí. Entonces, cuando la gente decía, no, es que no es 8, es 30, pues se estaba confundiendo porque sí, 30 daba una cierta idea del número de infectados, pero más cercana al total, que no era lo que estaba diciendo la Secretaría de Salud. Sí. Es decir, cuando uno multiplica por 30, le sale a uno el número de infectados, pero la mayoría de estos infectados va a ser asintomático y nunca llegarán a los sistemas de salud porque no se sentirán mal, ¿no? Sí. Hace unas semanas, un par de semanas, la prensa internacional publicó varios reportajes en Estados Unidos y en España, El País, el The Washington Post, el New York Times, cuestionando las cifras de México, que había un subregistro pues muy grande, que México estaba ocultando las cifras de COVID-19. ¿Qué opina usted de esos reportajes?
Mire, eran un tanto diferentes. Sí. El del New York Times me pareció desafortunado, porque hablaba de un factor de 3, y cuando uno leía la nota, por ningún lugar aparecía la razón de por qué ese factor de 3. Lo hubieran podido poner de 4 o de 5 y daba lo mismo. Es decir, no había seriedad en decir el factor de 3 sale de esta estimación. No venía así. Por ejemplo, el del país decía varias cosas. Ellos sí daban algunas metodologías y decían de cómo habían cierta subvaluación. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en esta nota del Diario del País venía una recomendación que había hecho la gente del London School, que decía, para ver la subvaluación hay que tomar en cuenta las defunciones, porque estas son más difíciles de ocultar. Y entonces decía, tómese el número de defunciones entre el número de casos medidos. Y este cociente le dará qué tan subvaluado está el número de casos, es decir, qué tan pequeño se está tomando el denominador. Y cuando uno hacía esto, el cociente daba 9.6, que de hecho es un poco cercano al 8.2 que decía la Secretaría de Salud. Sí. Entonces, en este caso, daban cifras más o menos similares. Sí, doctor Gustavo Cruz Pacheco, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas del UNAM. Con las cifras que tenemos hasta este momento, ¿se puede inferir matemáticamente cuándo la curva irá hacia abajo? A ver, mire, aquí hay que tener un poco de cuidado, porque la curva que va hacia abajo, hay varias formas de medir la epidemia. Está la curva de incidencia, que es el número de casos nuevos que van llegando. Esa va a ir hacia abajo eventualmente. Está la de prevalencia, que sería más o menos el número de infectados activos. Esa también va a tender a ir hacia abajo, pero hay una que es la de los infectados acumulados, que es la que viene en la mayoría de los portales que reportan los casos, y esta nunca va a ir hacia abajo porque no va a descontar, claro, acumulando el número de infectados. Sí, claro. Esta lo único que hace es subir y estacionarse a un cierto nivel. Entonces hay que tener cuidado, porque si uno ve los infectados acumulados esperando que vaya hacia abajo, pues nunca va a ir abajo. Va a sorprenderse porque siempre va a ir subiendo. Claro. Ahora, estas curvas que van hacia abajo son diferentes en las diferentes ciudades del país. ¿Sí? Por ejemplo, estaba yo observando un poco antes de la entrevista que en Sonora apenas están reportados 1,000 casos. Exactamente. Entonces, esto dice que en Sonora pues todavía faltaría bastante para que se sature y vaya hacia abajo. Esperemos que pues se logre controlar un poco la epidemia, que no crezca mucho. Por ejemplo, en la Ciudad de México sí hay muchísimos casos, es el lugar donde hay más casos de todas las entidades federativas. En este caso, ya se tienen del orden de 15, 16 mil casos acumulados, pero esos son los acumulados. Entonces, nosotros estimamos que, por ejemplo, el número de casos nuevos, la curva de incidencia, esta va a tender a ir hacia abajo hacia finales de mayo, principios de junio. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, sí. Sí, en el caso de Sonora esto se va a alargar un poco más entonces por las cifras que usted está observando. Sí, por las cifras que estamos observando, sí. Ahora, sí, eventualmente, pues yo creo que va a tenerse que abrir un poco, levantar las medidas sanitarias, y ahí va a tener que las autoridades de salud ir observando que la situación no se salga de control, ¿no? Sí. Doctor Gustavo Cruz Pacheco, muchas gracias por ofrecernos esta información, estas luces para entender mejor la pandemia, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Estaremos en contacto si le parece. Sí, desde luego, encantado. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. Reporte 100.